Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Como siempre ya nos acompañan los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Llegamos hasta sus hogares gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Agradecemos también como siempre la reproducción de Tesis y Antítesis por parte de la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA. Aquí comenzamos. La Asamblea Nacional aprobó la reforma de un único artículo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La polémica es si las Fuerzas Armadas deben apoyar o no a la Policía Nacional en las tareas de seguridad interna. Veamos a continuación un video informativo. Con 80 votos a favor se aprobó el pasado jueves 15 de mayo la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. El proyecto de ley fue presentado en el 2010 por el presidente Rafael Correa y tuvo su primer informe en el 2011, y luego de 3 años fue aprobado. El artículo que se modifica de la Ley de Seguridad Pública y del Estado señala que la complementariedad de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional se realizará con el fin de precautelar la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana. El artículo 11 dice que las Fuerzas Armadas podrán apoyar de forma complementaria las operaciones que competen a la Policía Nacional. Para ello, las autoridades responsables deberán coordinar el nivel de intervención estableciendo las directivas y protocolos necesarios. El Ministerio de Finanzas asignará los recursos necesarios, el Ministerio de Defensa informará a la Asamblea Nacional sobre la intervención, y en casos de grave conmoción interna su participación se expedirá mediante decreto ejecutivo que declare el estado de excepción. El proyecto está ya en manos del Ejecutivo para su respectiva sanción. Esta misma Ley de Seguridad Pública y del Estado será sometida a otras reformas con el fin de potenciar y racionalizar su trabajo, según lo anunció el presidente Rafael Correa. Iniciamos el debate como siempre recordando a los asambleístas que tienen 2 minutos cada uno para exponer sus criterios. Comenzamos con usted, asambleísta Torres. El artículo 158 de la Constitución define claramente cuáles son las funciones, en este caso de las Fuerzas Armadas, y señala que tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No es efectivamente misión fundamental de las Fuerzas Armadas ecuatorianas el encargarse de la lucha contra la delincuencia. Tampoco es función esencial de las Fuerzas Armadas el combatir o detener a grupos, diga usted, movilizados democrática y civilizadamente en la sociedad en medio de una protesta. La reforma que se hizo al artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la Asamblea, con mi voto en contra, es inconstitucional porque no reconoce la misión fundamental de las Fuerzas Armadas y adicionalmente porque permite la intervención de las Fuerzas Armadas en cualquier circunstancia. No hace falta que se haya dictado un estado de excepción por parte del presidente de la República, caso en el cual sí pueden intervenir las Fuerzas Armadas. Con la reforma aprobada, las Fuerzas Armadas podrán intervenir mediante decisión presidencial sin que exista ni medie un estado de excepción, un estado de emergencia. No se definió en qué casos particularmente. En términos generales, se habla de inminentes problemas de orden interno. La delincuencia, por supuesto, que es un problema, pero no se circunscribe solamente a complementar las tareas de la policía en temas de lucha en contra de la delincuencia. También se abre la puerta para que las Fuerzas Armadas, diga usted, en una protesta ciudadana, puedan intervenir conjuntamente con la Policía Nacional, sabiendo que las Fuerzas Armadas no tienen como misión esa y que sus miembros, los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas, no están entrenados como los policías para tratar asuntos de orden civil. El militar tiene una preparación completamente diferente. Por lo tanto, si intervienen, aunque sea complementando a la Policía Nacional, serán siempre un riesgo para el ciudadano. Gracias, asambleísta Hernández. El asambleísta Torres ha mencionado o ha hablado de la inconstitucionalidad de esto que fue aprobado porque no se reconoce la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Mire, creo que es importante partir de la realidad. A veces parecería que nosotros nos inventamos los problemas, que con las leyes estamos generando problemas en lugar de buscar dar solución. Y entonces parecería que aquí en este país todo ha estado bien.
al mando de la policía, de las fuerzas policiales, en torno a lo que tiene que ver con la seguridad pública, con la seguridad interna. Parecería que no ha existido nunca ningún problema. Nos olvidamos que con la policía, precisamente, que en estos últimos años se ha fortalecido, eso es indudable, pero con la policía efectivamente han existido serios problemas, se crearon escuadrones volantes, existieron procesos de desaparecidos, existieron procesos de torturados, de que no se respetaron los derechos humanos. Uno de los generales, que es conocido como el general más laureado en la historia de la vida policial, está precisamente siendo encausado por delitos de lesa humanidad. Entonces, cuando polarizamos el debate y establecemos este tipo de afirmaciones como las que acaba de señalar Luis Fernando, precisamente no damos cuenta de la realidad, porque con la policía también se han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, también miremos que la historia de las Fuerzas Armadas en el Ecuador es diferente a lo que se pueden vivir en otros países de la región. Aquí las Fuerzas Armadas han sido Fuerzas Armadas respetadas, no temidas por la población, sino más bien respetadas, y con las que de manera general se ha podido siempre más bien coordinar. El éxito militar de 1995 se debe precisamente a eso, a que tenemos unas Fuerzas Armadas que siempre buscaron como elemento central de su estrategia la identificación con la población y la sociedad civil, de tal manera que no podemos de ninguna manera polarizar. Aquí hay una norma que lo que hace es buscar responder a la realidad, y la realidad lo que nos dice es que es necesario que a lo que hace la policía, a lo que tiene como responsabilidad fundamental la policía, también puedan apoyar las Fuerzas Armadas. Asambleísta Torres. Bueno, la ley le hace daño tanto a las Fuerzas Armadas como a la policía. ¿Por qué le afecta a las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Porque le distrae de su misión fundamental. Resulta que ahora las Fuerzas Armadas ya no van a estar a cargo de su misión fundamental, que es defender la soberanía, la integridad territorial, y en circunstancias excepcionales, cuando hay un estado de emergencia, por supuesto, complementar a la policía. Ahora resulta que en condiciones normales vamos a tener a los militares cumpliendo funciones de policías. Eso simplemente tiene un nombre: degradación del militar ecuatoriano, que está preparado para una cosa, llevándole a que haga una totalmente distinta. Y a la policía le afecta, porque bajo el pretexto de que ahora los militares van a complementar su trabajo, no se le va a dar el apoyo que necesita a modo institucional para que la policía debidamente fortalecida sea la que dé la cara a la delincuencia, sea la que asuma el rol fundamental, como dice la propia Constitución, de velar por la seguridad interna. Por ello, Virgilio, el proyecto, a mi modo de ver, es lesivo tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional, que cada uno haga lo que le corresponde. Y solamente en un estado de emergencia, como dice el artículo 164 de la Constitución, puede el propio presidente disponer de las Fuerzas Armadas, pero bajo el proceso que establece el estado de emergencia. Esto es, que se comunique a la Asamblea y que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el decreto en virtud del cual se declara el estado de excepción. Pero el asambleísta Hernández ha citado algunos antecedentes en torno al accionar de la policía. Bueno, errores ha habido aquí, fuera del país, por parte de policías o de Fuerzas Armadas. El problema ahora es muy sencillo: la delincuencia le consume al país y mantiene en zozobra a los ecuatorianos. Una policía más fortalecida tiene que asumir el rol de combatirla, y solo en estado de emergencia podrían las Fuerzas Armadas complementar el trabajo. Vean lo que ha ocurrido en México. Las Fuerzas Armadas ingresaron a combatir el problema del narcotráfico y el tema ha empeorado en México, además de que se contamina las Fuerzas Armadas cuando se le asignan ese tipo de tareas. Gracias, asambleísta Hernández. Revisemos lo que dice la Constitución, para efectivamente no inventarnos ni tampoco tratar de que la Constitución diga más allá de lo que efectivamente dice. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos. Las dos instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No la única. La misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y obviamente en ese marco hay muchísimas cosas que aún quedan pendientes. Tercero, ¿qué dice el tercer inciso? La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado, y responsabilidad de la Policía Nacional. Por lo tanto, esa protección interna, el mantenimiento, la utilización legítima de la fuerza, ¿a quién le corresponde? Al Estado. Esa responsabilidad se traslada a la policía, pero no es la única encargada del orden interno ni del mantenimiento del orden interno. ¿Y qué es lo más importante?
Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. De tal manera que no cabe establecer como argumento que las Fuerzas Armadas no están preparadas para ello. Primero, eso es desconocer la tradición de las Fuerzas Armadas, que aquí siempre han estado más bien buscando vincularse a la sociedad civil, diferente de lo que ha pasado en la propia Colombia, Perú, Bolivia, en los países de la región. Esta es una cosa en la que hay que insistir. Y segundo, si es que si hiciese falta mayor formación en esas áreas por parte de las Fuerzas Armadas, eso nos obliga a la propia norma constitucional. Por lo tanto, es la Constitución la que obliga a que puedan establecerse la formación necesaria para que se pueda cumplir con los deberes que se asignen. ¿Qué vale decir además? En este momento lo que no podemos dejar de ver es que como sociedad, como Estado, debemos discutir cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Gracias, asambleísta Hernández. Amigos y amigas, tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. Al volver estaremos conociendo lo que opina la ciudadanía respecto de esta reforma que se hizo justamente a la seguridad pública y del Estado en la Asamblea Nacional. No se vayan. Gracias por continuar en sintonía de Tesis y Antítesis. Estamos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos esta semana abordamos la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Además, nos pueden ver a través de internet por envivo.asambleanacional.gov.es y por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Una es la discusión académica sobre el papel de las Fuerzas Armadas. Otro es lo que la ciudadanía piensa en la calle. Vamos a ver a continuación un video respecto de un sondeo que hicimos sobre este tema. Pues lo veo muy bien, muy bueno, porque con eso es un resguardo para las personas que andan, por ejemplo, con riesgo, con dinero, todo eso, y asalto, tanto robo que hay también. En parte sí, la verdad sí. Aparte que hagan eso, yo creo que sí, porque así los choros, la delincuencia bajaría de nivel. Yo creo que sí, sí es un apoyo. Realmente la policía no se avanza con toda la delincuencia que hay ahorita en la ciudad. Un apoyo para los policías, sí, en lo que es las calles, en la delincuencia, pero más en lo que es drogas y armas. Sí, por un lado está bueno, por lo que a veces también hay muchas personas que andan armadas y no hay control, tanto como la policía, entonces sí beneficia también que los militares salgan. Porque ya entre ambas instituciones pueden cooperar mejor en el control. Qué bueno sería, qué bueno, porque a veces como que la policía ya no se abastece para tanta delincuencia. Fuerzas Armadas también tiene su disciplina, ¿no? Y tampoco no son así abusivos para venir con violencia también. Ellos son violentos con la persona que los merece. Estamos todos la ciudadanía, un grito desesperado que por favor alto a la delincuencia. El militar está hecho para defender a la patria, no para salir a patrullar a los delincuentes. Incluso los militares podrían cometer excesos. También cometen excesos los policías y muchos excesos. Bueno, ahí ya dependería del gobierno, que tiene que prepararlos para que sepan tratar a la gente. Porque no es lo mismo estar en frontera que estar aquí dentro en la comunidad. Bien, ya pudimos ver en el video, en su mayoría los ciudadanos sienten inseguridad y esta inseguridad de alguna manera se vería aplacada con la presencia de los militares en las calles. Bueno, el problema número uno del país es precisamente la delincuencia. Una delincuencia que ha desbordado al Estado ecuatoriano. Luchar contra la delincuencia, indudablemente que es el deber primordial de los órganos del Estado ecuatoriano. La Policía Nacional, por supuesto que tiene que cumplir ese papel, y también las Fuerzas Armadas, pero cuando se declara el estado de excepción. En otras palabras, yo sí creo que las Fuerzas Armadas deben coadyuvar con la policía en la lucha contra la delincuencia, pero en circunstancias excepcionales. Esto es cuando nos encontremos en medio de un estado de emergencia. Porque lo otro, ¿qué significa? Darle al militar un tolete, un gas, para que cumpla el mismo papel que el policía cuando la preparación de los dos es completamente diferente. El número de efectivos militares asciende, según publicaciones oficiales de las Fuerzas Armadas, a 86.000. El número de efectivos policiales bordea los 45.000 aproximadamente.
¿Debemos aumentar el número de policías? ¿Debemos reducir el número de efectivos de las Fuerzas Armadas como viene proponiendo el gobierno? Es indudablemente un interrogante. Yo creo que no se debe disminuir el número de efectivos militares y tampoco se debe disminuir el número de efectivos policiales. Por el contrario, debemos tener más. Vea usted en Colombia, claro que Colombia vive una situación muy distinta que la de Ecuador. El ejército colombiano es prácticamente unas 7 veces más grande que el ejército ecuatoriano y la policía igualmente. Pero con los números de efectivos militares y policiales que tenemos en el país, créame que no hemos logrado de manera coordinada entre una institución y otra, básicamente detener el auge de la delincuencia, que ahora es sumamente más complicado porque no es la delincuencia común de aquel que roba simplemente el celular. Hay bandas organizadas, bandas criminales, mafias que están operando en el país. Gracias, asambleísta Hernández. ¿Qué decir o qué opinar respecto del criterio de la ciudadanía? Bueno, que es básicamente lo que la Asamblea debe intentar escuchar, ver cuáles son los problemas y frente a los problemas cómo respondemos. Y si esa respuesta exige incluso modificaciones legales, yo creo que hay que hacerlo. Esta reforma no se había discutido, se han pasado más de 3 años para poder aprobar, porque también existió mucho debate al interior del bloque. Al interior del bloque legislativo existió criterios contrapuestos, mucho debate. Justamente, ¿por qué ahora? Porque eso ha sido bastante cuestionado, fue cuestionado inclusive durante la sesión del Pleno. Sí, pero señalar que esto se debe a hechos de coyuntura realmente es un despropósito, porque creo que es una discusión que hay que hacerlo y que hay que hacerlo con absoluta responsabilidad. Me parece que es importante decir lo que aprobó la Asamblea, porque en lo que aprobó la Asamblea hay claros límites. En primer lugar, se tiene que establecer y fundamentar la necesidad que existe por parte de los responsables, en este caso del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Hay que fundamentar. Segundo, una cosa importante que también se señala en el proyecto aprobado es que de esta actuación complementaria, vuelvo a señalar, no es que por esto deja de ser responsabilidad fundamental de la policía, ni tampoco las Fuerzas Armadas, sobre lo que quizá podamos hablar luego, dejan de tener una misión fundamental, que es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, sino acción complementaria. Pero de esta acción complementaria tiene que informarse a la Asamblea Nacional, informarse de forma periódica a la Asamblea Nacional, siempre que se haya utilizado este mecanismo de complementariedad. Esta es otra cosa importante. El Ministerio de Finanzas además debe proveer los recursos que demanden, sabiendo que esos recursos no van a ser significativos, puesto que ya el personal y la dotación que tiene ese personal ya existe. Esta es también otra de las cosas. Y se señala algo importante para contrarrestar lo que dice Luis Fernando. En caso de grave conmoción interna, solo puede actuar las Fuerzas Armadas. Más bien eso dice el artículo con claridad, previa a la declaratoria de estado de excepción. Gracias. Asambleísta Torres, el asambleísta Hernández mencionó un elemento importante que fue cuestionado por parte de la oposición y es que pasaron al menos 3 años para volver a tratar este tema. Bueno, en el debate que tuvimos en la Asamblea, inclusive en el que yo participé, nos llamó muchísimo la atención la coincidencia con eventos que ese momento ocurrían precisamente en la Amazonía ecuatoriana, en Sarayacu, donde esos 3 fugitivos peligrosísimos no podían ser definitivamente atrapados, pero bueno, era una coincidencia, aunque en política normalmente no hay coincidencias entre lo que ocurría allí y la aprobación de la ley. Pero más allá, digamos, de este tema, viene lo de fondo. Y claro, esta ley nos obliga a debatir el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, y cómo puede el Estado dar una respuesta al ciudadano que reclama por más seguridad con legítima razón. ¿Qué va a hacer las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional? ¿Patrullar las calles? No creo que se limite a eso, porque para patrullar las calles del Ecuador son suficientes los policías. Patrullar las carreteras, bueno, podría ser que ayuden en ello. ¿Va a luchar simplemente contra la delincuencia común? ¿Va a luchar contra las bandas organizadas? ¿Qué va a pasar en la protesta social? Diga usted por allí, pues un grupo de estudiantes, de sectores sociales, protesta. ¿Saldrán solamente los policías o también van a salir los militares? Estas son las interrogantes que no están debidamente contestadas en esa ley que yo considero que es inconstitucional, que es errada y que no logra finalmente combatir a esa delincuencia que le afecta al ciudadano. Pero, por ejemplo, en delitos como narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, ¿cómo debe apoyar justamente las Fuerzas Armadas para contrarrestarlo? Bueno, las labores de inteligencia son las más importantes. No se pueden desarticular estas bandas si no hay un trabajo de inteligencia. Y en ello sí tiene que haber una coordinación absoluta entre Fuerzas Armadas y Policía. Pero otra muy distinta es cuando tienen que enfrentar a la delincuencia común o a la protesta social.
convendría que en el Ecuador tengamos a los militares y a los policías resistiendo frente a una manifestación estudiantil. Eso sería imposible, sería inconcebible, a menos que haya un estado de excepción. Gracias, asambleísta Hernández. Mire que estos 7 años del gobierno de la Revolución Ciudadana precisamente se han caracterizado porque no se ha utilizado la fuerza pública para poder reprimir. No ha sido ese el mecanismo a través del cual se ha buscado controlar las manifestaciones que existen a nivel del país, sino más bien que sea la propia ciudadanía la que defienda su revolución. De tal manera que yo creo que este argumento que ahora esto pone en grave riesgo la opinión, la participación de la ciudadanía, también se cae por su propio peso. Me parece que lo grave de esta discusión es que pongamos como si fueran cosas contradictorias el tema de la seguridad y el tema de la vigencia de los derechos humanos. Y nosotros apostamos por las dos cosas. Apostamos por generar mayores niveles de seguridad en la sociedad y al mismo tiempo por una defensa irrestricta de los derechos humanos. Esto es importante. Esto no puede ser cuestión de debate, no puede estar en cuestionamiento. No puede establecerse como si fueran cosas contradictorias o como si la una fuese condición de la otra, como que para garantizar la seguridad hay que violar los derechos humanos o que la única posibilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos es precisamente atentando o pasando por encima de los derechos humanos. No, yo creo que no se puede mirar así. Incluso en el transcurso del debate, yo planteé que para no generar estas dudas se establezca y se ponga en el artículo. Lamentablemente no fue acogido porque ya el bloque había tomado una decisión previa, pero planteé cosas que a pesar de que no estén escritas tienen la obligación de cumplirse. Es decir, primero, que esta actuación complementaria tiene que estar fundamentada, tiene que estar debidamente fundamentada. Y para ello tienen responsabilidad el ministro del Interior y, en este caso, la ministra de Defensa. Y segundo, de ninguna manera, porque yo creo que ese es el temor. El que existan los militares puede significar que se violentan las garantías y los derechos constitucionales, ni tampoco las que están relacionadas con el debido proceso. Eso está absolutamente claro, está garantizada por la Constitución y por las leyes. Y la presencia de los militares de ninguna manera implica ni que se violenten las garantías ni derechos, ni tampoco el debido proceso. Gracias. Amigos, es tiempo de una nueva pausa aquí en Tesis y Antítesis. La reforma sobre la Ley de Seguridad Pública y del Estado es el tema que abordamos esta semana. Enseguida volvemos. Estamos de regreso aquí con más de Tesis y Antítesis. Le consultamos al asambleísta Luis Fernando Torres cómo solucionar en definitiva los problemas de inseguridad. Bueno, fortaleciéndole a la Policía Nacional, no cabe la menor duda, llevando a que coadyuven las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el campo, digamos en las calles, en las carreteras, en las ciudades, el momento en que exista de por medio un estado de emergencia debidamente decretado por el presidente de la República y por supuesto manteniendo a las dos instituciones y a otras más en una actividad permanente, sin descanso, de inteligencia para tener la información que permita luchar contra esa delincuencia profesional, contra tanta mafia que no está integrada por inocentes ladrones o por inocentes delincuentes. Pero más allá de la forma como se puede combatir la delincuencia, debemos pensar en el rol de las Fuerzas Armadas. Se anuncia ya un plan de reestructuración, se dice que se va a invertir 1.750 millones de dólares en los próximos años para que el número de las Fuerzas Armadas, de sus miembros, baje, para que se reorienten algunas actividades de estas. ¿Cuál es la premisa? Que ya no tenemos problemas con el Perú, que ya no tenemos problemas con Colombia, que nuestros problemas en la zona marítima están debidamente cerrados. Y no es así. Cuidado, pensamos que el Ecuador de aquí en lo futuro será una isla de paz, sin enemigos y sin amenazas latentes. El Ecuador tiene que estar preparado con unas Fuerzas Armadas profesionales para defender de manera permanente la soberanía y la integridad territorial. Posiblemente los viejos enemigos no estén en las condiciones de antes, pero allí están. Y el Ecuador no puede, en lo futuro, quedarse con unas Fuerzas Armadas, digamos, que olvidaron su misión esencial. Las Fuerzas Armadas tienen que sumarse, repito una vez más, a la Policía Nacional cuando exista un estado de excepción en la lucha contra la delincuencia, en mantener la seguridad interior. Pero si no hay estado de excepción, los militares deben estar dedicados a lo suyo. En el Ecuador tenemos
unas buenas Fuerzas Armadas, así como tenemos una buena policía. Habrá excepciones, es verdad, pero en los últimos años las Fuerzas Armadas han estado sometidas a una serie de críticas e inclusive algunos de sus miembros a procesos judiciales. Actualmente en la Corte Nacional de Justicia se han iniciado procesos por delito de lesa humanidad en contra de prestigiosos ex comandantes y miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, de tal manera que las Fuerzas Armadas han sido también tocadas en puntos muy sensibles. La Asamblea, el régimen y la institucionalidad ecuatoriana debería, a mi modo de ver, reorientar sus acciones para que las Fuerzas Armadas no se alejen de su misión fundamental, velar por la integridad territorial y la soberanía, y para que la Policía Nacional cumpla esa misión que tiene de combatir la delincuencia y dar seguridad sin descanso y sin desviaciones. Gracias. Asambleísta Hernández, fortalecer a la Policía Nacional. Mire, en los últimos años, y esto es indudable, se ha realizado mucho por fortalecer institucionalmente a la policía y a las Fuerzas Armadas. Esto es indudable. De hecho, la Policía Nacional ahora es una de las policías más eficaces de la región. La Policía Nacional captura aproximadamente 40 toneladas de droga, convirtiéndose en términos comparativos con una de las más eficaces de la región, lo mismo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, en estos años se ha preocupado de fortalecimiento institucional, pero no solo del fortalecimiento institucional, sino además de que quienes cumplen la función de policías y militares puedan tener las mejores condiciones posibles para desarrollar su trabajo, que es un trabajo que no tiene ni día ni horario, en las mejores condiciones también que se pueda tener. Segundo, hay que recordar que esto también ya tiene una base constitucional. Hay un dictamen de la Corte Constitucional de octubre del 2009, si mal no recuerdo, en el que se señala que la intervención complementaria de las Fuerzas Armadas con la policía no es inconstitucional, porque efectivamente lo que se está haciendo es utilizando esa capacidad, esa potestad que tiene el Estado, según el artículo 158, y además que obliga siempre a que todas las instituciones coordinen, y más aún la policía y las Fuerzas Armadas, de tal manera que esto tiene ya un dictamen constitucional de octubre del 2009. Y obvio que ahora lo que está en discusión es cuál es el nuevo rol que deben tener las Fuerzas Armadas. Creo que eso es importante. No se puede descuidar la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, ya que por mandato constitucional nosotros creemos en la integración defensiva latinoamericana, no cabe ya, y en la medida que se han solucionado los problemas marítimos, de fronteras, todavía el problema de la frontera norte es un problema latente. Si bien es cierto, Colombia dice que ahora va a tener, y si es que el proceso de paz llega a feliz término, va a tener menos preocupación en esa zona, sin embargo, ahí todavía hay una misión que cumplir. Pero obviamente hay otros elementos que no pueden descuidarse. Uno, hay que combatir el tema de fuerzas extrarregionales que puedan permanentemente tener la tentación de agredir a un país soberano. Creo que esa es una misión por la que hay que seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas. Dos, en este momento hay básicamente un desarrollo de todo lo que es la guerra tecnológica. Y aquí es importante que las Fuerzas Armadas puedan seguir teniendo una especialidad, todo lo que es telecomunicaciones, todo lo que es comunicación estratégica, uso de radares. Esto es básico que las Fuerzas Armadas en esto se especialicen. Tres, hay que evitar y fortalecer este sentido democrático para que no se produzcan golpes que afecten a los procesos democráticamente elegidos. Cuatro, hay que evitar, y esta es una cosa importante, que se aproveche también de todo lo que puede ser la guerra económica y mediática para poder enfrentar a proyectos democráticos. Y cinco, como una cosa más, hay que establecer esta actuación complementaria de las Fuerzas Armadas con la policía para la seguridad. Esto no es inconstitucional y además yo creo que es responder a las necesidades de lo que el pueblo ecuatoriano requiere y necesita. Muchísimas gracias. Como siempre agradecemos entonces la presencia de los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Ellos han esgrimido la tesis y la antítesis respecto de la reforma reciente a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Recuerden que la síntesis la sacan ustedes. Gracias por su sintonía. Recuerden que pueden revisar el video de este debate en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. El programa se reproduce por la señal de la radio de la Asamblea Nacional los lunes a partir de las 8 de la mañana y se difunde por la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA y también por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hasta la próxima.